enfocar en la paciencia. Y cuando pensamos en paciencia, porque es parte de este fruto que da el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, cuando forma nuestro carácter, vemos que no es fácil, ¿verdad? La paciencia es algo que nos cuesta a todos, porque cuando pensamos que somos pacientes, siempre algo pasa que nos dice, todavía nos falta un poquito más. Siempre hay algo que prueba nuestra paciencia y nos hace sentir que todavía nos falta. Y bueno, si quisiéramos definirla de acuerdo a lo que es el contexto bíblico en general, la paciencia implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Vivimos en un mundo en que ya nos hemos ido poco a poco acostumbrando a que las cosas cada vez pueden llegar a nuestra mano más y más rápido. Yo en Cuba tenía que caminar o andar bicicleta cuando tenía que ir de un lugar a otro. Quizás algunos de ustedes que no tuvieron carro en el pasado, pues también tuvieron que vivir esta experiencia. Y es más lento, uno tiene que planificarse más, uno tiene que dedicarle más tiempo. A veces uno ya se descuida un poquito porque uno sabe que en estas condiciones actuales me monto en mi carrito, arranco el carrito y aprieto el acelerador y llego en un ratito. La vida se hace mucho más cómoda, se hace mucho más rápida, ya no tengo que esperar tanto. Antes yo tenía que ir a la tienda para comprar lo que yo quería. Ahora lo podemos ordenar en línea y nos llega a la puerta de la casa. Antes teníamos que esperar a que nos llegara con una semana o 10 días. No sé, dependiendo de cuánto tiempo usted lleve aquí. Ahora ya te garantizan que en 2 días va a llegar lo que tú compraste, aunque haya estado en la otra punta de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va pasando? Nuestra mente se va acostumbrando que nos merecemos, que tenemos el derecho de recibir las cosas más rápido y que esperar no es necesariamente una virtud. Cuando usted va a TikTok, a Facebook, a YouTube, a cualquiera de estas redes sociales, ya los videos uno no tiene que demorarse 5, 10 ni 30 minutos para ver un video. Ya te lo presentan conciso, un pedacito, una cosa que te dé risa, cualquier tontería, 30 segundos, 1 minuto. Y ya todo eso ha ido disminuyendo nuestra capacidad de atención. Ha ido disminuyendo nuestra capacidad de esperar y de tener paciencia. ¿Y qué es lo que ha ido creciendo? Ha ido creciendo la depresión, ha ido creciendo la ansiedad. Cuando yo era un niño, un adolescente, incluso un joven, no hace tanto, yo no recuerdo ningún niño en la escuela que tuviera depresión, que tuviera ansiedad. Y ahora es algo muy común en las escuelas, que incluso desde las escuelas primarias, desde los niños de 7, 9 años, 8, ya con ansiedad, ya con un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque las condiciones externas nos han acomodado y nos han hecho pensar que esperar ya no es ni siquiera algo valioso, no es ni siquiera una virtud. Esperar es un problema. Esperar es algo desagradable. Esperar es algo malo. Y por eso, esperar no quiero que forme parte de mi conducta. Incluso mucha gente dice de sí mismo, no, yo sé que yo no tengo paciencia, pero no importa. ¿Qué? Si tú y yo realmente somos hijos de Dios, si tú y yo creemos y caminamos con Dios, si tú y yo confiamos en que la Biblia es palabra de Dios y dice la verdad y es la voluntad de Dios para nosotros, si tú y yo entendemos pasajes como estos que hablan del fruto del Espíritu Santo como algo importante y que forma parte de nuestro carácter, nuestra satisfacción no puede llegar hasta que este fruto del Espíritu forme parte de nuestra conducta de manera natural. Asimismo, como los que hemos hablado anteriormente, como el amor, el gozo, la paz, también la paciencia. Y la paciencia como esta espera en circunstancias adversas de manera voluntaria.
Cuando buscaba un pasaje bíblico que me hablara un poco más ampliamente, Dios me guió hasta el Salmo 40. Y el Salmo 40 es bien interesante porque es David hablando de las circunstancias que él estaba enfrentando, de cómo sentía que tenía que esperar en Dios, al punto en que se vuelve un poco repetitivo. Y dice él en el versículo 1, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. David estaba diciendo, estoy en circunstancias en las que no puedo controlar la situación. No importa cuánto me apure, no importa cuánto apriete el acelerador, no importa cuán rápido yo corra el video, no importa cuánto camine de un lado al otro, cuánto me desespere, no voy a lograr nada. Y he decidido esperar en Dios. Pero he decidido esperar en Dios pacientemente. Y aquí es donde está un poco la repetición que nos da a entender que David no esperó un ratito. No es que David había orado por algo ayer y ya hoy ya él consideraba que estaba esperando en Dios. No es que, no, él esperó y no llegó la respuesta. Esperó más y todavía no se solucionó el problema. Esperó aún más y todavía no había ni siquiera una muestra de que la solución venía en camino. David estaba diciendo, tuve que esperar pacientemente. Si David hubiese dicho, yo esperé en el Señor y Él obró. Uno puede asumir que esperó un buen rato, que esperó quizás uno o varios días. Cuando ya David añade esperé pacientemente o pacientemente esperé, ya está diciendo, me tocó esperar un montón. Y estamos hablando de un rey. Estamos hablando de una persona que estaba acostumbrada a dar una orden y era para que se obedeciera ya. Y estamos hablando de una persona acostumbrada al éxito, acostumbrada a ganar, una persona con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Y en otras palabras estaba diciendo, Dios me está haciendo esperar. Dios no me responde todavía. Pero he decidido en esa espera ser paciente. Y puedo ser paciente, ¿por qué? Puedo ser paciente porque Dios se inclinó a mí, porque yo sé que Él me presta atención y oyó mi clamor, porque yo sé que Dios me escucha. Miren, este es el fundamento de poder esperar con paciencia. Tú y yo, cuando no estamos seguros si Dios nos escucha, si no estamos seguros si le interesamos a Dios, por supuesto, hay razones para no tener paciencia, para no estar seguro, para no estar confiado en que uno va a recibir la respuesta de lo que está presentándole a Dios. Pero David está diciendo aquí, yo sé que cuando yo abro mi boca, mi Dios me presta atención. Yo sé que cuando yo clamo y estoy en peligro y estoy en circunstancias difíciles y hago una oración, Dios la escucha. Yo sé que ya Dios conoce mi situación. Yo sé que ya Dios está haciendo algo y que en su momento lo va a hacer. Y va a completar lo que ha comenzado. Y por eso puedo esperar confiado. Y yo mientras preparaba este mensaje, me di cuenta que los versículos que vienen a continuación son bien interesantes porque nos hablan acerca de algo bueno, algo hermoso. Y a veces mucha gente toma estos versículos como la respuesta de Dios. David dice, esperé pacientemente a Jehová, me escuchó, me atendió y entonces me respondió. Miren lo que dice, para que usted entienda por qué mucha gente piensa eso. Dice, miren, me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Y uno dice, bueno, eso es lo que pasa cuando Dios responde. Eso es lo que pasa cuando se acabó la espera. Eso es lo que pasa cuando Dios ha hecho el milagro. Pero cuando tú y yo vamos al último versículo, dice, tú eres mi ayuda y mi libertador. Y oigan, oh Dios mío, no te tardes. Así termina el Salmo. Dios mío, no te tardes. Todo ese salmo pasó durante la espera de David. Todo eso que escribió David
lo escribió mientras él esperaba en que Dios completara la obra, en que Dios respondiera a su oración. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en estos versículos 2 y 3? Miren lo que dice. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando una persona no tiene paciencia, muchas veces cuando le cuesta esperar, y cuando tiene esa inseguridad de que no sabe si ni siquiera va a tener respuesta, se deprime. Mucha gente se pone ansiosa. Mucha gente toma decisiones apresuradas y mete sus patas y se busca un problema todavía más grande. Muchas personas se sienten como David en un pozo sin fondo del cual no puede salir. Como en una arena movediza en la cual siente que se va hundiendo sin esperanza. Así se siente la gente que no tiene paciencia, que no sabe esperar, porque no tiene su seguridad ni su confianza en Dios. Y es difícil vivir así. Y David está diciendo, yo decidí, sabiendo que ya Dios me había escuchado, sabiendo que a Dios le interesó, yo decidí no solamente esperar, yo decidí esperar con paciencia. Y por cuanto tengo mi confianza en Dios, mientras todavía esperaba, cuando todavía no estaba la respuesta dada, ya Dios me estaba liberando de toda impaciencia, de toda ansiedad, de toda depresión, de todo sentimiento de abandono. Ya Dios me estaba ayudando, aunque todavía lo que yo había pedido no había llegado. Qué bendición saber que cuando tú y yo confiamos en el Señor, decidimos descansar en Él y esperar en que su voluntad se cumpla en su tiempo. Qué bendición saber que Dios hace esto en nuestras vidas. Nos enseña a vivir una vida calmada, una vida confiada, una vida descansando no en nuestras fuerzas, no en nuestras conexiones, no en nuestro dinero, descansando en su amor y en su poder. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo como David nos va enseñando. Mira, en la espera, antes de recibir la bendición, ya Dios me estaba sanando, ya Dios me estaba quitando cosas pesadas de mis espaldas. Y sigue diciendo, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Donde se sentía inicialmente, se sentía así como en arenas movedizas, en un lodo, como una ciénaga, en un pantano. Y dice que de ahí lo sacó Dios. ¿Y dónde lo puso? En un lugar de confianza, en un lugar de descanso, en un lugar seguro. Y tú y yo tenemos que anhelar la paciencia, porque la paciencia nos hace sentir confiados en Dios. No nos podemos acostumbrar a ser impacientes. No podemos estar satisfechos siendo gente impaciente. Tenemos que llegar a la convicción de que si somos impacientes todavía en cualquier área de nuestra vida, nos está fallando. Nos está fallando la fe, nos está fallando la confianza en Dios. Y tenemos que pedirle a Él por ayuda, porque al final Él es quien nos puede sanar. Amén. Amén. Dice, Él me puso en un lugar seguro, un lugar que ya no se hunde, un lugar en el que puedo esperar tranquilo, un lugar en el que yo sé que estoy sin peligro. Y esa es la actitud de aquel que confía en Dios, porque puede esperar con tranquilidad. No sabe cuál va a ser la respuesta. No tiene garantía, porque la paciencia no garantiza que uno reciba lo que quiera. Estemos claros, la respuesta todavía puede ser no. Todavía la enfermedad puede no tener cura. Estás tú en espera de que Dios te dé una respuesta, de que Dios haga algo, pero todavía no hay garantizado nada. Lo mismo puede ser un sí que un no. Ese trabajo te lo pueden dar o no, te pueden llamar o no, te pueden decir, no, ya estás sano, o te pueden decir, todavía te falta más tratamiento, o ya esto no tiene solución. Porque en la vida se enfrentan cosas que producen sufrimiento. Y aquí David estaba diciendo, ya Dios me sacó de esa incertidumbre. Ya Dios me ayudó en este proceso de espera a tener paciencia. La paciencia es una bendición. Afirmó mis pasos, me puso sobre una roca. Y dice, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Si hay un problema en la iglesia hoy en día, es que ni siquiera en el culto cantamos. ¿Usted cree que va a cantar cuando esté el problema? Cuando esté la preocupación. A veces uno está en otra cosa, en el momento
cuando haya peligro incluso de perder la vida, de perder el trabajo, de perder propiedades o cosas importantes. No es fácil estar calmado, estar tranquilo en tiempos de peligro, en tiempos de necesidad. La tendencia de la carne es irse a la desesperación, irse al llanto. No es que llorar sea malo, hay momentos para todo eso, pero me refiero que cuando es cuestión de espera. Dice David, Dios me permitió confiar tanto en Él. Dios me ayudó y maduró mi fe, maduró mi carácter al punto en que yo todavía podía cantar en medio del peligro, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. ¿Se acuerdan del Salmo 23 del domingo pasado? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la muerte me esté rondeando, aunque me tengan rodeado para matarme, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Es cuestión de confianza en Dios. Es cuestión de confianza en Dios. Tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, como dice también Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es fe, eso es confianza, eso es poder uno descansar en Dios. Eso es lo que sostiene nuestra paciencia. David pudo cantar y alabar a Dios en medio de la espera. Orar es importante, por supuesto. Pero cuando usted y yo oramos solo para pedir que Dios obre más rápido, que Dios se apure, como decía David al final del Salmo, Señor, no te tardes, mira que ya llevo tiempo esperando. Uno puede seguir y pedirle a Dios esas cosas. Señor, apresura el proceso. Está bien, uno puede orar. Pero ¿qué tal si le pedimos más que solamente Dios obra? Obra, Señor. No, voy a pedirle algo más. Le voy a pedir que mientras Él completa su obra, yo pueda tener tal paciencia, tal confianza en Él, que yo pueda sentirme tranquilo y que yo pueda incluso cantarle a Dios. ¿Qué hace mucha gente en medio del problema, la enfermedad y el desánimo? Incluso dejan de venir a la iglesia. Ahí cuando usted lee el Salmo 40, usted se da cuenta que David habla acerca de ir a la asamblea de adoración del pueblo. Eso significa que aún en medio de su espera, cuando todavía el problema no se había resuelto, David estaba metido allí en la sinagoga. David estaba cantándole a Dios. David estaba dándole gloria a Dios, porque Dios merece gloria cuando nos ha respondido, cuando todavía no ha respondido, y aún cuando responde que no. Dice la palabra de Dios que Dios sigue mereciendo gloria. ¿Qué dijo Job? ¿Conocen a Job? Job es un personaje bíblico, uno de los más antiguos de la cronología bíblica, de las historias bíblicas. Bueno, Job es precisamente este hombre que tenía mucho dinero, mucha tierra, mucho ganado, y dice, en un día lo perdió todo. Le venía de uno detrás del otro, sus siervos venían uno detrás del otro para decirle, mira, cayó un rayo no sé dónde y te incendió la casa y mató a todos tus hijos. Y se incendió la cosecha y todo lo que habíamos sembrado se perdió. Y se murieron los ganados y todo. Aún la esposa, que fue el único familiar, el único ser querido que le quedó, aún la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Cuando Job se vio en medio de todo eso, Job pudo decir, Dios es el que da, Dios es el que quita, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre del Señor bendito. Oiga, hay que tener corazón, hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios, hay que darle tremendo crédito a Dios para que cuando uno está pasando por circunstancias de ese tipo, perdiendo hijos, perdiendo casa, perdiendo cosecha, perdiendo la cuenta de banco, perdiendo carro, perdiendo todo lo que uno tiene, y aún la gente que puede apoyarte te quita el apoyo y te dice, maldice a Dios y muérete. Hay que tener realmente una convicción de fe, hay que tener una relación cercana con Dios, hay que tener confianza en Dios para poder bendecir a Dios en esas circunstancias. Eso habla de un hombre y una mujer maduros. ¿Sabe? ¿Qué es lo que hace un niño cuando quiere algo? Lo quiere. Y puede que incluso no sea bueno para él o para ella. El niño quiere el juguete o el niño quiere comerse no sé qué. No está a tiempo, no lo puede tener.
¿Qué hace? Llora, da berreta, grita, insiste. ¿Por qué? Porque no es maduro. ¿Qué es lo que debe hacer una persona madura, un adulto en la fe? Una persona que ha caminado con Dios y conoce a Dios. Señor, tú sabes. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes que lo necesito. Tú sabes si me lo quieres dar. Tú sabes cuándo me lo vas a dar. Yo esperaré en ti, Señor. Yo esperaré en ti. Voy a decidir confiar en ti. Y lo más hermoso es que dice, mire, antes de que ocurriera la respuesta de Dios, antes de que Dios completara el milagro, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Mire, mucha gente va a ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Mucha gente va a ver lo que ya yo estoy experimentando y temerán y confiarán en el Señor. Si hay un testimonio hermoso por parte de un cristiano, es no comportarse de la misma manera que se comporta un incrédulo cuando enfrenta un problema. ¿Qué hace una gente que no conoce a Dios y que no tiene a Dios? Se desespera. Una persona que busca pues resolverlo por otros medios, aun cuando no sean buenos, es una persona en que se desanima, pierde la esperanza por completo, se deprime y ya. O toma decisiones malas de manera apresurada. ¿Qué debe hacer un cristiano? Un cristiano cuando está enfrentando un problema que todavía no se ha solucionado, cuando ha orado y le ha pedido a Dios por algo y todavía no se ha cumplido, cuando está pasando una enfermedad o un momento o un tiempo de escasez, el cristiano sigue buscando de Dios, el cristiano sigue adorando a Dios, el cristiano sigue teniendo una buena actitud con las demás personas, porque hay gente que porque está pasando por un mal rato, piensa que tiene el derecho de maltratar a los demás, porque ellos están pasando un mal rato. El cristiano actúa con madurez y actúa diferente. ¿Estamos ahí? Todavía quizás no. Todavía nos falta. Lo más probable, yo sé que a mí me falta. Lo más probable es que todos nosotros tengamos todavía áreas en las que necesitamos crecer. Pero si tú y yo queremos ser libres de esa fatiga, de ansiedad, de depresión, de sentirnos sin esperanza, sin salida, de sentirnos abandonados, de sentir que Dios no obra, pues entonces hay que pedirle a Dios que nos dé confianza en Él para esperar tranquilos en que Dios obre en su tiempo y como lo quiera hacer. Porque al final la confianza es lo que mueve todo. Dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que pone en su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con falsedad. Al final es cuestión de confianza. Al final es cuestión de que tú y yo decidamos decirle al Señor: Dios, no tengo control sobre la situación. Controla usted que le den los papeles, que le den la residencia, que le aprueben el proceso. No, usted no puede controlar eso. No tenemos control sobre el resultado de la corte. No tenemos control sobre quien nos puede encontrar en la carretera. Nos vamos a desesperar. No, le vamos a pedir: Señor, ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a esperar a que esa gente responda cuando tú sabes que es el momento. Ayúdame, Señor, no solamente a esperar porque no tengo opción. Ayúdame a esperar y mientras espero, ayúdame a seguir confiando en ti. A saber que tú vas a hacer una bendición a mi vida, saber que tú vas a guiar mis pasos, saber que tú vas a sostenerme, saber que tú vas a bendecirme aquí, allá, en cualquier parte del mundo, porque tú eres un Dios omnipresente, porque tú eres un Dios omnipotente. Señor, ayúdame a confiar en ti, porque mira, ya hace 2 semanas que me hicieron el análisis y todavía el médico no me llama para decirme qué es lo que salió con el resultado. Ayúdame a esperar con confianza, Señor. Me llamarán cuando las cosas estén listas. Ayúdame a esperar y prepárame, Señor, para la respuesta. Para que cuando me digan el diagnóstico, yo pueda, aún si el diagnóstico es completamente opuesto a lo que yo deseo, ayúdame aún así, Señor. Decir gracias, Dios, porque tú todavía puedes hacer un milagro. Gracias porque algo tú estás preparando. Gracias, Señor. Es difícil, yo no estoy hablando de algo que es sencillo. Estoy hablando de tener un nivel de confianza en Dios que nos permita a nosotros saber que aunque yo no tengo el control de la situación, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en control. Y Él
sabe más que nosotros. Lo que para nosotros un sí puede ser una buena noticia, Dios sabe que si nos dan ese sí, pueda provocar otros problemas. Y quizás sea un no, y quizás esa no sea la relación que nos conviene. Quizás no nos dijeron no porque por las cosas que yo me imagino. Quizás me dijeron que no porque Dios sabe que esa relación no me conviene y porque voy a encontrar otra persona mejor. No siempre una sanidad resuelve todos los problemas. Yo conozco gente que vino a Cristo, fueron sanados de parálisis, a los pocos días andaban montando bicicleta y uno se los encontraba en la calle. Ay, ¿cuándo vas a la iglesia? No tengo tiempo, estoy muy ocupado. ¿Por qué? Porque ahora que ya no tenía la parálisis, ahora que ya podía caminar, pues podía trabajar o podía ir a la escuela y no, la prioridad es el trabajo, la prioridad es la escuela, la prioridad es la recreación, la prioridad es el descanso. Dios no es la prioridad. Y conozco gente que nunca han sido sanados del problema que tienen y siguen fielmente buscando a Dios. No piense ni por un segundo piense que lo que usted cree que es lo mejor es exactamente lo mejor. Vamos a confiar mejor en Dios. Vamos a confiar mejor en su sabiduría, que Él lo sabe todo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Vamos a descansar en Él y dejar que Él construya, fortalezca y edifique nuestro carácter para poder ser gente paciente, para poder ser un buen testimonio al mundo. Y aun cuando la espera se alargue, pues podamos también seguir descansando en Él. Aquí es donde está el versículo 17, que lo quería al principio. Pero es esta realidad. Aunque yo sea pobre y necesitado, David sabía, el Señor pensará en mí. Mis condiciones actuales no son las que van a limitar que Dios obre en mi vida. Dios no me va a bendecir más o menos porque yo sea pobre, porque tenga necesidad, porque yo sea azul o sea verde. Dios no me va a bendecir más porque sea hombre o sea mujer. Dios me ama, Dios te ama. Y Dios te va a bendecir porque eres su hijo, porque eres su hija. Y por eso Él merece que podamos confiar y descansar en Él. Hoy es un día de esperanza. Y yo no sé cuál es el proceso que podamos estar enfrentando nosotros. Yo no sé cuál es la situación que podamos estar teniendo actualmente. Pero lo que yo sí sé es que si ya involucramos a Dios, Dios ya lo sabe, Dios nos prestó atención, Dios escuchó nuestro clamor, Dios está haciendo algo. Mientras esperamos, vamos a confiar en Dios. Aunque todavía no se vea la luz al final del túnel, vamos a saber, vamos a confiar que vamos a salir. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? No lo sabemos, eso lo dejamos en las manos de Dios. Haz lo que tú quieras, Señor. Y podamos decirle así con confianza: Señor, si me quieres dar un sí, le doy la bienvenida. Pero si consideras que es mejor un no, le doy la bienvenida. Yo decido confiar en ti, yo decido caminar contigo, yo me someto a tu voluntad, yo me rindo a ti, Señor, porque yo sé que tú sabes lo que me conviene mejor que yo mismo. Así que, Señor, te digo, mis finanzas te pertenecen, mi salud te pertenece. Mi tiempo, Señor, te pertenece. Mi familia te pertenece. Mis planes, mi futuro te pertenecen. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a vivir una vida calmada, Señor. Ayúdame a que las circunstancias no me manipulen para ser uno más del montón que se autodestruye, que se enoja, que toma malas decisiones de manera apresurada porque no supe esperar. Cámbiame, Señor. Cambia mi vida. Madura mi carácter. Afirma mi fe. Ponme sobre esa roca firme. Pon un cántico nuevo en mi boca. Aún, Señor, cuando esté llorando. Ayúdame, Señor, a tenerte a ti como la bendición más grande en mi vida. Te bendecimos, Dios. Dile: te bendigo, Señor. Te bendigo porque tú eres el que hace milagros.
porque tú eres el que vas a obrar, el que vas a abrir caminos, el que vas a sanar, tú eres el que me redimes, tú eres el que me cambias y tú eres quien sabe lo que me conviene.